Volvemos a encontrarnos ahora para abordar ya directamente los temas de la unidad 1 de la materia, que en cierto sentido quizás le resulten un poco abstractos, un poco complejos, un poco densos, un poco difícil de avanzar, muchos contenidos que retener. Nosotros esta unidad la comenzamos compartiendo la imagen de un búho. ¿Por qué? Porque nos guste o no, si hablamos de ética profesional, tenemos que hablar de ética antes. Y la ética es parte de la filosofía y el búho siempre ha sido un símbolo de la filosofía. El búho, un ave con una gran vista, con una capacidad de ver, sobre todo en la oscuridad. Y además de ver desde arriba, de tener una visión panorámica, y de eso se trata cuando se trabaja en filosofía y consecuentemente también cuando se trata de ética. Tenemos que aguzar la mirada, tenemos que tratar de penetrar en ese mundo tan rico, tan extraordinario, tan atractivo, pero tan complejo, a veces oscuro, como es la valoración que merecen los comportamientos humanos. Por eso es que hemos partido con esta imagen del búho. ¿Qué tenemos que abordar en esta unidad? Bueno, en primer lugar tenemos que abordar el tema del concepto de la ética. ¿Qué vamos a entender por ética? A veces es común cuando uno se acerca a un concepto partir de la palabra y hacer la etimología, el origen de la palabra. La palabra ética deriva de una palabra griega que se llama ethos. Y la palabra griega ethos significa costumbre o carácter. Y tiene un significado similar a la palabra moral, solo que la palabra moral deriva del latín moris, que también significa costumbre. Pero en ambos casos, tanto en el caso griego de ethos como en el caso de moris, del latín moral, refieren a costumbre, pero no como simplemente como aquello que uno generalmente realiza, sino como las costumbres de los antepasados, las costumbres de los mayores, las costumbres dignas de ser seguidas. De allí que la palabra ética y la palabra moral es utilizada por algunos moralistas, por algunos eticistas como sinónimos, y otros prefieren hablar más bien de moral para referirse a costumbres de hecho, cómo las personas se comportan, y ética a la reflexión científica, a la reflexión racional, al análisis de la corrección de ese comportamiento. Ahora, dejando ya la cuestión etimológica, podemos acercarnos y proponer una definición de ética. ¿De qué se trata esto de la ética que vamos a estudiar? Proponemos pensar a la ética como un área del saber, del conocimiento, que se ocupa de descubrir mediante las capacidades naturales del hombre, mediante la inteligencia humana y la experiencia humana del valor, el bien en el obrar humano, fundamentándolo a través de sus razones o de sus argumentos más profundos. Esta definición de ética que después va a poder leer en la clase y va a poder consultar y profundizar en la bibliografía obligatoria nos permite distinguir la ética de otras áreas del saber. La ética busca descubrir el bien en el comportamiento humano, pero con las facultades naturales del hombre, no recurriendo a algún tipo de revelación de un Dios. Eso la distingue a la ética de lo que sería la teología o los postulados religiosos. Aquí solo vale lo que podamos sostener como razonable, fruto de nuestra experiencia moral, fruto de la reflexión. En segundo lugar, además, busca estudiar el obrar humano, pero para identificar lo bueno. Y eso distingue a la ética de otras áreas del conocimiento y de otras disciplinas que también forman parte del plan de estudios, algunas de ellas como la sociología, como la psicología, como la economía, que estudian el comportamiento humano, pero no se preguntan cuál es la recta manera de comportarse. Se preguntan cómo se relaciona ese comportamiento con la estructura psíquica o cómo afecta la vinculación del hombre con los bienes escasos o cómo responde a determinadas reglas sociales más o menos regulares, como hace la sociología. Aquí nos preguntamos por lo recto, cuál es el comportamiento digno del ser humano, digno de ser realizado.
cuál es el comportamiento que ennoblece y que enriquece al ser humano, y por eso estudiamos el obrar. Pero además lo estudiamos buscando cuáles son sus razones más profundas. ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué es digno de un ser humano esta forma de comportarse y esta otra no tanto o no directamente? Esto distingue la ética de otra área del conocimiento que también se preocupa por buscar la rectitud en el obrar del hombre, que es el derecho positivo, la ciencia jurídica, porque no lo hace a través de las razones más profundas. La ciencia jurídica descansa en determinados actos que son los actos legislativos, y se podrá decir que este comportamiento es inadecuado porque está prohibido por la ley, porque está prohibido por la Constitución, porque viola un contrato. Pero cuando nosotros abordamos la ética, la pregunta es más profunda, porque nos podríamos preguntar, ¿y por qué la ley manda esto o prohíbe esto? ¿Está bien que la ley mande esto o prohíba esto? ¿Tengo que hacerlo? ¿Es digno de hacerse aunque la ley me lo permita? Esas son preguntas éticas, son más profundas, por eso decimos que buscan las causas, las razones profundas de lo bueno. En ese sentido, no desconocemos y ya nos podemos acercar y ya nos damos una idea de que tenemos una pregunta fundamental en esta materia, porque como vamos profundo, el punto de partida es complejo y nos podríamos preguntar si hay una ética. ¿Hay ética? ¿Tiene sentido estudiar la ética? ¿O son nada más que las opiniones, los pareceres, las inclinaciones? Decir que algo es malo es lo mismo que decir que no me gusta, que siento desagrado, que siento rechazo. En la bibliografía obligatoria vamos a trabajar bastante en profundidad esta cuestión, que es muy interesante y muy actual. Si hay una ética, si hay algo que estudiar, si hay algo que aprender. Si da lo mismo una manera de pensar u otra manera de pensar en ética, si son nada más que opiniones. Sin duda, en ese sentido, que para estudiar un área del conocimiento hay que partir de algo. Y como no nos parece que en la ética tengamos que partir de autoridades o de decisiones, como sí podría ser legítimo en el ámbito religioso, tenemos que partir de la realidad. Y la realidad en el campo de la ética son los casos, son los actos, son los hechos. Y podríamos imaginar cualquier acto o cualquier hecho que tenga que ver, que tenga relevancia ética, que no dudemos que tiene algo que ver con la ética. Supongamos, por ejemplo, que es lo que yo propongo en esta clase virtual, de una persona que trabaja en una organización y que es un ejemplo real que a mí me pasó, que me tocó como abogado, yo soy abogado, atender a un cliente que tuvo este problema. Él se había insertado, había trabajado en una empresa poquito tiempo y después tuvo diferencias a las pocas semanas ya con el dueño de la empresa y decidió renunciar. Y él no había cobrado, había trabajado más de un mes y no había cobrado nada. Y entonces, bueno, le dijeron en la empresa que vaya a la oficina del jefe. Él asistió a la oficina del jefe, del dueño en realidad, y el dueño tenía un recibo de liquidación final y la chequera. Abrió la chequera, tomó una virome como para hacer el cheque y le acercó el recibo al gerente, al ex gerente, porque ya había renunciado, con una virome para que firme el recibo. El ex gerente firmó el recibo y esperaba el cheque, y en ese momento el dueño dio un manotazo y le sustrajo el recibo. El trabajador no entendía qué estaba pasando y le dijo, bueno, deme el cheque. Y este hombre, el dueño de la empresa, le dijo, ¿qué cheque? Si yo ya acá tengo un recibo que vos firmaste que dice que vos ya cobraste y en efectivo. La desazón, se imaginarán la bronca de este hombre, no tenía límite, no sabía qué hacer. Y no nos vamos a detener aquí en analizar el tema jurídicamente, lo cual era bastante complejo porque había sido todo sin testigos y es verdad que el dueño de la empresa tenía un recibo que decía que su empleado ya había cobrado la liquidación.
Nos vamos a detener en el comportamiento del dueño, en esa actitud de engaño para obtener un recibo fraudulento que le permita aprovecharse económicamente y privar al trabajador de la remuneración que le correspondía. ¿Alguno de nosotros puede pensar que ese acto puede no ser reprochable? Ahora, supongamos esto, supongamos que el dueño de la empresa estaba convencido de que él hizo bien, de que en realidad si este trabajador se llevaba mal con él no tenía por qué cobrar nada, y que además que él se había ganado todo y había montado la empresa con mucho esfuerzo y ahora no iba a venir una persona que encima le había hecho perder el tiempo un par de meses a querer llevarse dinero. Y que tiene socios y que lo consulta con los socios y la mayoría de los socios está de acuerdo con él. Nosotros pensaríamos que porque la mayoría de los socios está de acuerdo en que estuvo bien lo que hizo el dueño de esta empresa, por eso estuvo bien lo que hizo el dueño de esta empresa. Seguramente que no. Seguramente que pensamos de que si estuvo mal, si fue un engaño reprobable éticamente, que no lo ennoblece, que más bien lo empobrece como ser humano, sigue empobreciéndolo, aunque sean varios los que piensen que en realidad hizo bien. Supongamos que se arrepiente el dueño de la empresa. Supongamos que él tiene un hijo y a un hijo también le hacen una trastada a su hijo donde trabaja. Y eso lo lleva a repensar si habrá estado bien lo que él hizo y se da cuenta que no. Y cambia de opinión y quizá lo llama al gerente y le paga. Nosotros pensaríamos que porque él cambió de opinión pasó a estar mal lo que había hecho. Seguramente que no. Seguramente nos damos cuenta, tenemos una experiencia del valor de que lo que realizó este hombre, el dueño de la empresa, con su trabajador, estuvo mal. Y estuvo mal de manera objetiva. Y no es que no nos gusta, que nos causa desagrado, estuvo mal. Mal en un sentido de que es indigno de un ser humano, que no es una conducta acorde con lo que se espera de un ser humano. Y que el hecho de que haya cambiado de opinión, o que sean más o menos la cantidad de opiniones a favor o en contra, no cambian ni la bondad ni la maldad del acto, porque hay algo en este acto que realizó esta persona, al sustraerle el recibo y después aprovecharse de él para no pagarla, hay algo en el mismo acto que lo hacía malo, indigno, reprochable. De esto es justamente de lo que se trata la ética. Y lógicamente, cuando yo hacía referencia, y no de una manera azarosa, a esta cuestión de cambiar de opinión o de haber una mayoría que piensa de una manera u otra mayoría y una minoría que piensa de otra, es porque en temas éticos la cuestión de la definición de en qué consiste lo bueno y por qué algo bueno es un tema de discusión y un tema de debate, que ha dado lugar a lo que se llaman las teorías metaéticas. ¿Qué sería esto de las teorías metaéticas? Nosotros podemos discutir si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo el dueño de esta empresa con su trabajador. Y aquí estaríamos discutiendo una cuestión ética, una cuestión de ética práctica, una cuestión de ética normativa. Estamos discutiendo si un acto es bueno o malo, en qué medida es bueno, en qué medida es malo. Pero supongamos que estamos discutiendo con una persona sobre esto es bueno o malo y de repente la persona, que a lo mejor está perdiendo la discusión, no encuentra argumentos para sostener, empieza a decir, bueno, pero al fin y al cabo, ¿quién sabe lo que está bien o lo que está mal? No se puede saber lo que está bien o lo que está mal. Son opiniones de cada uno y nada más. Nadie puede decir lo que está bien o lo que está mal. En ese caso, ese diálogo, ese debate, que comenzó refiriéndose a si estaba bien o mal no pagarle al trabajador y valerse de un recibo fraudulento, ahora se traslada al debate sobre si existe lo bueno y lo malo, sobre si lo bueno y lo malo es el gusto o no de cada uno. Esto es la metaética. Y es previo, lógicamente, si no logramos acuerdos, si no logramos consensos, si no estamos dialogando con alguien con el cual podamos establecer algún tipo de base
en una cuestión metaética, después no tiene mucho sentido o no podremos avanzar en la valoración o en el análisis concreto de los actos. Y en relación con este tema de las teorías metaéticas, tenemos por un lado una pregunta. La primera pregunta, podríamos decir, de varias que nos podemos hacer. ¿Podemos conocer lo bueno y lo malo o no lo podemos conocer? Las teorías metaéticas que dicen que no lo podemos conocer se llaman escepticismo. Lógicamente, un escéptico, si considera que no se puede conocer lo bueno y lo malo, jamás podría decir que un acto es bueno o un acto es malo. Y es algo que es difícil de sostener en la vida práctica, porque va a tener familiares conocidos, a él mismo le van a hacer cosas. Y difícilmente puede ser coherente con esta tesis de que no se puede saber lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que a lo largo de la historia los pensadores que han trabajado la ética se han inclinado por posiciones conocidas como optimismo ético o dogmatismo ético, de reconocer que podemos llegar a algún tipo de convicciones éticas, podemos llegar a descubrir con algún grado de certeza qué cosas o algunas cosas que son buenas y otras que son malas, algunas que son dignas de ser elegidas y otras que no lo son. Optimismo o dogmatismo ético versus escepticismo ético. Una segunda pregunta podría ser la siguiente. Bueno, supongamos que decimos, sí, no decimos que no se puede conocer lo bueno y lo malo, pero lo bueno y lo malo ¿depende del acto o depende de quién valora el acto? En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, dice un refrán. Según como yo miro, las cosas son buenas o malas, según quien las mira. No habría lo bueno y lo malo del acto, lo bueno y lo malo estaría en quién valora. Eso se llama relativismo. Es una posición también metaética que niega que exista un valor objetivo en lo bueno. Evidentemente, esta tesis es la que descansa detrás de afirmaciones como esto es bueno para mí, pero puede no ser bueno para vos, era bueno para tal pueblo, pero malo para otro. Y en última instancia, si bien es cierto que las valoraciones son diferentes, lo que termina sosteniendo el relativismo es que, al ser las valoraciones relativas a cada sujeto, no podemos establecer valoraciones con valor intersubjetivo, afirmaciones sobre lo bueno y lo malo que valgan más allá de mí. Y al mismo tiempo, que todas las maneras de valorar son igualmente legítimas e igualmente válidas. Tendríamos que decir que los que defienden a este empresario, a este empleador, que no le paga al trabajador y obtiene un recibo fraudulento, pueden tener tanta razón como aquellos que lo consideran reprochable porque es bueno para unos y malo para otros. Esto de nuevo no se corresponde con nuestra experiencia moral. Nuestra experiencia moral es de que hay en algunos actos elementos, componentes que los hacen malos por sí, no porque nosotros los hagamos malos al valorarlo. Y que a veces podemos acertar y a veces podemos equivocarnos al valorar los actos. Por eso la mayoría de los moralistas y la mayoría de los que han desarrollado teorías éticas a lo largo de la historia se han inclinado por posiciones éticas no relativistas u objetivistas. Lo bueno y lo malo no depende de quién valora, sino depende de lo que se valora. Hay en lo que se valora elementos o componentes que lo hacen buenos o malos. La tercera pregunta, que en la clase virtual la van a encontrar como la primera, pero es lo mismo, tiene que ver con si nosotros pensamos que la ética es un catálogo de prohibiciones o es un área del conocimiento que lo que nos tiene que transmitir es qué cosas no tenemos que hacer, qué cosas tenemos permitidas y cuáles prohibidas. A esto se lo suele llamar ética de la obligación o de mínimos, como diciendo, bueno, a ver, yo no quiero obrar mal. ¿Cuáles son las cosas que no tengo que hacer? Todas estas, bueno, listo. Si yo cumplo con esto, ya cumplo, ya soy ético. Esta es una manera que se ha impuesto en el análisis ético a partir del pensamiento de Kant,
y tiene que ver con esta idea de la deontología, que significa la ciencia del deber. La ética me marca mi deber. Una vez que yo cumplí mi deber, ya está. Entonces, ¿cuáles son mis deberes como gerente? ¿Cuáles son mis deberes como trabajador? Son tales, los cumplí, listo, nadie me puede reprochar nada. No era la manera en la cual concebían la ética otros pensadores clásicos como Aristóteles, como Tomás de Aquino, para los cuales la ética en realidad era un camino y es un camino hacia la plenitud. Es un camino hacia ser cada vez mejor. Y por tanto me propone el bien y me propone tratar de buscarlo y crecer en esa adquisición del bien en un camino prácticamente inagotable. No me propone que yo piense, bueno, a ver, ¿qué cosas tengo que cumplir para no ser un mal gerente? Me propone que la ética me ayude a ver cómo puedo ser el mejor gerente que puedo ser. Una ética de la obligación, por ejemplo, frente a un proceso de selección del personal dirá, bueno, a ver, ¿cuáles son las pautas éticas que tengo que cumplir? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Una ética afirmativa, o ética de la virtud, o ética de la plenitud, que es la otra alternativa, me preguntaría, ¿cuál es la mejor manera, la manera más humana, más planificante, más enriquecedora de llevar adelante una selección del personal? La mirada de la ética se enriquece y crece muchísimo de esta manera. Dejemos de lado esta cuestión, si hay verdad o no hay verdad en la ética, si depende de cada uno o depende del objeto, si es solamente un catálogo de lo que tengo prohibido o es una mirada hacia el bien que tengo que aspirar para crecer, para planificarme de una manera integral y completa. Y pasemos a otra pregunta. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que hace que algo sea bueno o malo? Y acá se abre también un interesante panorama de teorías éticas que vamos a estudiar en esta unidad. Algunos nos van a proponer buscar en el acto, en elementos del acto, lo que lo hace bueno y malo, o malo. Y vamos a tener el hedonismo que nos va a decir lo que hace bueno un acto es que nos proporciona más placer a costa de menos dolor. El utilitarismo que nos va a decir lo que hace bueno un acto es que el conjunto de los beneficios que se obtienen con el acto superan los perjuicios que trae el acto. Vamos a estudiar el realismo clásico que nos dice, en última instancia, lo que hace bueno un acto es que nos enriquece como seres humanos, nos hace ser más y mejores seres humanos. Tiene que ver con nuestra naturaleza humana, se corresponden y por eso llamamos inhumanos algunos actos aunque sean del hombre, porque no se corresponden con el hombre. Estas tres, el hedonismo, el utilitarismo y el realismo clásico, coinciden en plantear la felicidad como la estrella de la ética, como el criterio para valorar los actos, aunque algunos, como el hedonismo, lo plantean en el placer y otros, como el realismo clásico, en la virtud. También vamos a estudiar otras teorías éticas para los cuales lo importante es el valor. Hay valores que tienen un tipo de entidad particular, que tienen una jerarquía, y de lo que se trata es de descubrir esa jerarquía y respetar esa jerarquía, no subvirtiendo los valores, no poniendo los valores inferiores por encima de aquellos que tienen que ser superiores. Pero vamos a estudiar también otras corrientes éticas un poco más extrañas, porque son fruto de pensadores que consideran que en realidad lo bueno y lo malo en el acto no se pueden ver, como si no tuviéramos herramientas, no tuviéramos el instrumento como para mirar el acto, y entonces tenemos que recurrir a un procedimiento. Yo utilizo un ejemplo para esto. Supongamos que nosotros queremos saber o definir qué es un yogur libre de grasa o con poca grasa. Una posibilidad sería hacerle un análisis al yogur, medir los contenidos de lípidos que tiene y considerar que si tienen por debajo de determinado porcentaje es un yogur libre de grasas. Pero supongamos que consideramos que no tenemos ese instrumento para hacer el análisis. Y entonces alguien dice, no, vamos a hacer diferente, vamos a definir un yogur libre de grasas como aquel yogur
que proviene de leche descremada y que se pasteuriza de determinada manera y se envasa de determinada manera. Y entonces si se sigue ese procedimiento, esa forma, al yogur que sea producto de eso lo vamos a llamar libre de grasas, sin mirar el yogur, sin medir la cantidad de lípidos que tiene. Este ejemplo del yogur, esta analogía con el yogur, en el plano de la ética nos acerca a las llamadas éticas formales, que no nos proponen mirar el acto, el contenido del acto, para ver si es bueno o malo, sino ver procedimientos, estructuras, formas. Por ejemplo, Manuel Kant. Kant nos dice, si queremos saber si un acto es bueno o malo, nos tenemos que preguntar si ese acto se corresponde con el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Es cumplir el deber por el deber. Primero, no porque me conviene, no porque me provoca alguna utilidad, por el deber. Segundo, que no instrumentaliza a los seres humanos, trata a la humanidad como un fin, no como un medio. Y tercero, que puede valer como una ley universal, que esta regla que yo estoy aplicando la puedo hacer valer como una regla general, que si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Si se cumplen esas condiciones, el acto es bueno. O la propuesta del contractualismo de John Rawls. ¿Cómo sé yo si un acto es bueno éticamente? Y dicen, me tengo que imaginar que yo me voy a unir en la sociedad y voy a hacer un acuerdo, un contrato. Pero yo no sé qué lugar me va a tocar en la sociedad, si voy a ser empleador o empleado, si voy a ser trabajador autónomo o subordinado, si voy a ser varón o mujer. Y tengo que imaginar qué reglas pondría en ese contrato. Entonces, por ejemplo, aplicando la teoría contractualista de Rawls, Rawls diría, si yo no sé si voy a ser hombre o mujer, voy a poner como regla que el hombre puede acosar a la mujer en el trabajo. Y no, porque ¿qué pasa si me toca ser mujer? Yo pondría en el contrato que no hay que acosar a las personas del otro sexo. Y por eso podemos concluir que no es ético acosar a una persona del otro sexo, el acoso sexual. De nuevo vamos al procedimiento, vamos a la metodología. Vamos a estudiar también en la clase virtual y en la bibliografía obligatoria otras éticas formales, como las éticas discursivas o las éticas de principios, que profundizan y siguen en este camino. La idea de este encuentro, digamos, a través del video, es tener una introducción. Es complejo, es importante que se lea y se relea la clase virtual y la bibliografía obligatoria para poder tener con precisión y esclarecer esto que parece sin duda arduo, pero que es necesario porque según la posición y la teoría ética a la cual adhiramos, que sustentemos, va a ser después la respuesta que vamos a dar a los temas específicos y puntuales del área. Si está bien o mal y con qué criterios un despido, una renuncia, un ascenso, un nombramiento, una manera de seleccionar, una manera de contratar. Si no nos adentramos un poco en la ética como tal, después no vamos a poder utilizar estas herramientas para abordar las cuestiones ya más concretas de la gestión de los recursos humanos. Por eso lo invito en este momento a continuar el estudio de la asignatura con la lectura de la clase virtual, de la bibliografía obligatoria, las actividades de proceso y presentando en el foro de dudas aquellos que tenga para poder seguir trabajando y seguir penetrando en ese sendero que comenzamos y tratando de desarrollar esos ojos de búho para poder ver en la oscuridad y poder ver en conjunto este mundo, digamos, fascinante que es el mundo de la ética.